Gloria al Señor. Amén. Bueno, paz de Dios para todos. Quiero saludarles desde este lugar, decirles que estoy aquí de nuevo. Otra vez les disciplina Dios con mi presencia y con mi visita. Les ha tocado aguantarme. La verdad que estoy gozoso de estar aquí. Es para mí un regalo de Dios. Este es un lugar pues donde estoy a gusto, feliz, donde ya nos hemos deshecho de la presión de las primeras visitas y uno comparte un culto pues lo que es con su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Con el deseo de hacer bien, contento y feliz de que pues nos une una buena amistad y me entero que están disfrutando, que la iglesia está en una etapa que aunque no faltan dificultades, que aunque no faltan quizá momentos difíciles, pero la bendición de Dios siempre está presente. Porque me entero también que su pastor está disfrutando con ustedes. Sí. Esto ha sido una unidad de Dios. Y bueno, yo quisiera estar afinado en este día a la santa y divina voluntad de Dios. Creo que los que tenemos el privilegio de pasar por este lugar, nuestra preocupación no ha de ser otra que decir lo que Dios quiere y no ser impedimentos a la bendición, sino instrumentos en sus manos. Amén. Para que Dios nos bendiga. ¿Cuántos necesitan que Dios les hable en esta hora? Aleluya. Maravilloso es el Señor. Pues miren, no sé cuántos minutos vamos a estar, pero quisiera sentirme libre en esta hora de compartir un sentir de Dios en el libro de Oseas, capítulo 6 en adelante. Esta es una escritura de aquellas que uno no va con el cuaderno, con las notas, extrayendo un mensaje. Esta ha sido una escritura que ha sido un martillo para mi vida, que me ha impactado muy seriamente. Y de la misma forma que me ha bendecido esta escritura, deseo que te bendiga a ti en esta hora. Amén. Dice el Señor, Oseas, capítulo 5, verso 15, para después empezar en el 6 en adelante. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Esa ha sido una determinación de Dios. La respuesta es esta. El pueblo dice en el capítulo 6, verso 1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Quiero pedirte que toques, por favor. Y dice el verso 3, quédate con este texto en el corazón. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Quisiera repetir la lectura y dejar que la palabra vaya haciendo su trabajo en esta hora. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como está dispuesta el alba a su salida. Amén. Hermanos, Dios es un Dios bueno, tierno, misericordioso. No lo hay tan paciente como Él. Pero Dios también es un Dios que se enfada cuando se tiene que enfadar. Es un Dios de carácter firme que no compromete su justicia.
No compromete su justicia por lazos de amistad ni de familia. De hecho, el que más ha sufrido castigo por el pecado ha sido su Hijo unigénito, llamado Jesucristo. Sin haber cometido un solo pecado, pero sufrió todo lo que usted y yo nos merecíamos. Pero Dios es tan justo que a Él no le movió el vínculo de padre para suavizar la justicia sobre su Hijo. Dios es tan bueno que dio a su Hijo por la humanidad para salvarla. Pero Dios es tan justo que su Hijo tuvo que morir para que pudiera salvarnos. De modo que Dios aparece en el libro de Oseas como un Dios bueno, lleno de amor, lleno de misericordia, pero también como un Dios que se enfada, también como un Dios justo y que disciplina cuando tiene que disciplinar. Y hay un momento donde Él coge a Oseas y le dice: Oseas, en honor a la palabra, voy a citar la palabra tal cual, con mucho respeto y honestidad, pero honrando siempre a la palabra en primer lugar. Oseas, vete y toma por esposa a una mujer de la calle. Oseas la toma, se marcha, recíbela. Se marcha, recíbela otra vez. Y en pocas palabras le dice: Oseas, así me siento yo con mi pueblo. Y dice: vayan y díganle, Lo Ruama, que no es mi mujer ni yo su marido. Dios estaba diciendo en pocas palabras: no exijo perfección porque sé que no soy perfectos, pero sí exijo fidelidad. De modo que hay un momento en el que Dios toma una determinación y hace entrar a su pueblo en un proceso disciplinario. Y hay tres maneras en las que Dios disciplina a su pueblo. La primera la vemos en la Biblia. Es cuando Dios expone a su pueblo a males de los que le había guardado. El primer grado de disciplina de nuestro maravilloso Dios es exponer a su pueblo a males de los que le había guardado. Pablo dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y muchos otros duermen. Y tiene que decir Pablo a los corintios: esto no es casualidad. Estáis siendo disciplinados por Dios para no ser condenados con el mundo. Porque Dios es Padre y cuando tiene que disciplinar, disciplina. Y una de las formas es exponiéndonos a males de los que ayer nos había guardado, levantando temporalmente su muro de protección y permitiendo que nos alcancen cosas. Vuelve a decir el profeta Ageo: sembráis mucho y cosecháis poco. Os vestís pero no os calentáis. Plantáis viña pero no la disfrutáis. Y por eso se detuvo de vosotros la lluvia, dice el Señor. ¿Por qué, Señor? Dice: porque vuestras casas están artesonadas y la mía está desierta. Porque su pueblo ha entrado en tal grado de insensibilidad. Se le han embotado tanto los sentidos para no oír, para no sentir y para no ver, que cuando los sentidos se anulan, ¿qué ocurre? Pues sencillamente la realidad no se percibe. Los sentidos existen ¿para qué? Tanto un sentido como otro existen para hacernos conscientes de la realidad que nos rodea. Y los sentidos espirituales existen para hacernos conscientes de las realidades espirituales que nos rodean. Pero cuando viene la comodidad, que es una de las áreas y las etapas más peligrosas de la vida cristiana, la comodidad.
Cuando las cosas van tan bien que uno no siente necesidad urgente de una intervención de Dios. Los sentidos comienzan a embotarse y las realidades están delante de mí, pero no las veo. No veo lo que está moviendo Dios. No veo lo que está moviendo Satanás. Y como consecuencia no veo lo que tengo que hacer yo. Porque cuando soy consciente de lo que quiere hacer Dios y de lo que quiere hacer Satanás, entonces en consecuencia sé lo que quiero hacer yo. Pero cuando los sentidos espirituales se anulan y se interpreta la vida cristiana como algo que solamente se toca y se palpa, cuando la vida cristiana solamente se interpreta en cultos, en la parte visible, y se pierde la percepción de las realidades espirituales, Pablo dice, parafraseando a Pablo, que el enemigo gana ventaja según ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice, si alguien me ha hecho daño en presencia de Cristo, lo perdono. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se dan cuenta cómo es la forma de que Satanás no gane ventaja? Pues cuando no ignoras sus maquinaciones, entonces te puedes adelantar, entonces puedes obrar en consecuencia de alguien que camina con estrategia divina. Gloria a Dios. El que anda con sabiduría de Dios y estrategia divina actúa y Satanás reacciona. El que anda con estrategia divina y sabiduría del cielo actúa primero, inicia la secuencia y después Satanás la sigue intentando ponerse a lo que el cristiano hace. Pero el que anda sin sabiduría y discernimiento de Dios, el que la religiosidad le ha cegado los ojos, los oídos y el corazón, Satanás actúa primero y el cristiano reacciona después. Satanás es el que inicia la secuencia y el cristiano anda reaccionando con desesperación a lo que Satanás hace. Sí, señor. Es verdad. Es por eso que cuando Goliat se levanta, nadie puede reaccionar. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba 2,92 metros de carne, hueso, músculo y amenaza. Y como se movían por reacciones, porque Saúl y compañía habían perdido la estrategia divina, Goliat iniciaba la secuencia. Y eran los demás los que reaccionaban. Dale un hombre que pelee, y nadie puede reaccionar. Porque Satanás ha tomado la delantera por medio de Goliat. Pero mientras estos andaban reaccionando a Goliat, había otro llamado David, que no comienza a reaccionar cuando ve a Goliat. Es que Dios ya le venía entrenando en la intimidad con osos y leones, porque Dios ya veía en su presencia que se tenía que enfrentar a un gigante. De modo que Dios le prepara entre las ovejas y le dice: David, ensaya, salva la vida a esta oveja y mata a ese león. Y David se lanza y lo mata. David, mira ese oso, no te eches atrás, adelante, yo te estoy entrenando. Es un entrenamiento duro con osos y leones, pero necesitas esto. ¿Por qué? Porque hay un momento donde Satanás va a lanzar su baza y va a levantar una mole de 3 metros. Pero si tú estás entrenado desde antes en la intimidad, si tú estás entrenado detrás de las ovejas con seres gigantes, con osos y leones, el gigante de carne y hueso no te va a dar miedo. Vas a decir: el Dios que me libró, el Dios que me libró, el Dios que me libró del oso y del león. ¿Se dan cuenta? El Dios que ya me ha estado preparando con anticipación a que viniera la oposición me librará de las manos de este filisteo. Goliat no me pillas de sorpresa. ¿Por qué? Porque no ando reaccionando a lo que tú haces. Yo ando en una estrategia divina donde cuando Satanás lanza un Goliat, Dios ya preparó con antemano a un David. ¡Santo Dios! Necesitamos visión y estrategia de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bien! ¿Pero qué ocurre? Que cuando falta sabiduría, discernimiento y estrategia de Dios para el presente, Satanás inicia la secuencia, nosotros reaccionamos y ante la ausencia de visión, los sentidos se embotan, las palabras no se perciben y sencillamente, nivel de disciplina divina, lo que no aprendemos por palabras, Dios nos lo enseña por experiencias. Lo que no aprendemos por palabras, Dios nos lo enseña por experiencias. La palabra es el medicamento. Uno toma el medicamento, se lo toma diariamente como Dios ha dicho, tomando su cruz cada día, y
podemos decir aquí en presencia de Dios que este medicamento es completamente infalible. ¡Amén! Aleluya, le daré otra oportunidad. Este medicamento no falla. La palabra no falla. La palabra siempre tiene resultados para restaurar matrimonios, para restaurar juventud, para restaurar ancianos, para restaurar vidas, para devolver el gozo a los hogares, para devolver la unción al ministerio, para devolverle el sentido a tu vida, para devolverle la estrategia, el crecimiento y el avance a la iglesia. Este medicamento no falla, pero cuando nos negamos al medicamento tenemos que ir al quirófano. La palabra es el medicamento que entra por los oídos y aloja en el corazón y sana la vida. Pero cuando no tomamos el medicamento tenemos que entrar. ¿Dónde? En el quirófano de las experiencias. Donde Dios dice, me voy a meter en el corazón. Y a través de las experiencias te voy a enseñar. Y has malinterpretado tanto mi protección que voy a tener que dar permisión a algunas cosas para que reacciones. Exponernos a males de los que ayer nos había guardado. Porque a veces tenemos el síndrome de Jonás. Jonás se va, dice, me marcho. Y no consulta dónde Dios le quiere llevar, porque él sabe dónde Dios le quiere llevar. Y él va en dirección contraria. Él se quiere ir a Tarsis, a quien dice que era Sevilla. Que Tarsis es una palabra antigua para referirse a Sevilla. No sé, no lo he estudiado muy a fondo, pero hay quien dice que se trataba de Sevilla. No sé qué querría en Sevilla Jonás, si quería ver la Giralda, la Torre del Oro, mientras Dios le estaba llamando a otro lugar. Paga un pasaje y no aparece orando. Se monta en el barco y no aparece orando, lógicamente. Se desata una tormenta y ¿dónde está Jonás? En la bodega. En la parte de más abajo del barco. Durmiendo. Y mientras los paganos están clamando a sus dioses ajenos y falsos, Jonás está durmiendo. Momentos en los que los inconversos le buscan antes solución a las cosas que los cristianos. Los paganos del barco clamando a sus falsos dioses, Jonás durmiendo. Y no ora, sencillamente. No le interesa exponerse a las responsabilidades de hablar con Dios y que Dios le hable. Pero dice la Biblia, pero Jehová tenía preparada una tormenta que empezó a azotar el barco. Empezó a azotar el barco. Empezó a azotar el barco. Y hay un momento donde tiene que usar al incrédulo para despertarle y decirle, Jonás, dormilón, ¿qué tienes? Levántate y clama. Hermanos, paganos en el barco, idólatras en el barco, adúlteros y borrachos en el barco, perdónenme los hábitos, toda clase de pecadores en el barco, y la tormenta le estaba trayendo el siervo de Dios. Porque pocas cosas traen tanta tormenta como un siervo de Dios en desorden. Lo tiene que despertar un incrédulo al siervo de Dios y decirle, ¿qué haces? Levántate y clama. Bueno, pues no clama, dice, no, tirarme al agua, que yo sé lo que tiene que pasar. Y aquí va el síndrome de Jonás. Jehová tenía preparado un gran pez. El pez se lo traga. Y dice, y entonces en el vientre del pez oró Jonás a Jehová. Hermanos, qué peligrosa es la comodidad. Qué mala es la comodidad, que es como la diabetes, que no duele pero destruye. Destruye por dentro. ¿Por qué? Porque, hermanos, en una tormenta, un barco en naufragio, ¿quién son los primeros en ahogarse? Los que están en la bodega, los que están abajo. Y Jonás abraza la comodidad porque no quiere obedecer. Y Dios le tiene que despertar. ¿Por qué? Porque está más seguro en el vientre del pez que en la bodega del barco. Porque en la bodega del barco es donde primero le va a enterrar
peligrosa, donde las tormentas pueden hundirte, pueden ahogarte, pueden separarnos de Dios. Pero hay momentos donde ¿qué? Dios hace así. Él sabe tratar el síndrome de Jonás y dice: Jonás, te saco de la bodega y te meto al estómago de la ballena. ¿Por qué? Porque sé que en la ballena vas a clamar, en el pez vas a orar, en el pez vas a clamar. ¿Por qué Dios tiene que permitir tanta tormenta a veces y tanta cosa? Porque a veces Dios tiene que permitir abrir la puerta a cosas de las que antes nos había guardado, sencillamente porque a veces nos volvemos tan cómodos en la bodega del barco que nuestra ruina viene de camino y no nos damos cuenta, que nuestra apostasía viene de camino y no nos damos cuenta, y que no somos capaces de orar hasta que no viene una desgracia. No nos metemos en cadenas de ayuno hasta que no hay una enfermedad en la iglesia. No nos metemos en cadenas de vigilia hasta que no dan malos diagnósticos en las iglesias. ¿Qué ha pasado? La oración ya no es estilo de vida. Y a veces solo aprendemos de esta manera. Y Dios dice: te prefiero despierto y clamando en el vientre del pez que durmiendo cómodo en la bodega. Te tengo que sacar. Sí, Señor. Segundo grado de disciplina. ¿Me dejan que lo comparta? Sí. El empoderamiento de hombres carnales. Señor. Dice Dios: nombraron príncipes sin mí, pusieron reyes y yo no lo supe. Eso dice Dios a través de la boca de su siervo el profeta. ¿Por qué, Señor? ¿Cómo es posible? Sencillamente Dios dice: he quitado mi cobertura y ni siquiera intervengo en quién entra y quién sale, en quién se pone y quién se quita. He dejado a mi pueblo en pos de sus deseos. Una de las disciplinas de Dios, cuando no se aprende a valorar a Samuel, es que detrás viene Saúl. Qué bien. Y uno dice: Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué hace ese Saúl ahí? Y Dios dice: yo tengo mi tiempo, en su momento pondré a David. Pero ese Saúl está ahí porque en su día no se valoró ni se honró a Samuel. ¿Verdad? Señor. Cuando se abraza la desobediencia, el libertinaje, hay veces que, como dice nuestro hermano Miguelín, que no es que los hombres merezcan cargos tan buenos, es que el pueblo merecemos hombres tan malos. Cuando Dios permite tomar influencia a gente que no bendice, Señor. a gente que no hace bien, a gente que hace su propia voluntad, porque es la única manera que valoremos a los hombres de Dios, a los que consultan a Dios, a los que aman al pueblo, a los que buscan su voluntad. Cuando Dios nos concede nuestros propios deseos. ¡Qué alegría! Disciplinas divinas. Cuando Dios permite que hagas planes fuera de su voluntad y tengas éxito. Y esta disciplina es peor que la anterior. Máscalo bien, medítalo. Una de las peores disciplinas, cuando Dios permite que hagas planes sin su voluntad y tengas éxito y te salgan bien. Cuidado con hacer planes fuera de la voluntad de Dios, corres el peligro de que te salgan bien. No digo corres el peligro de que te salgan mal, porque eso no es un peligro, es una bendición. Muy bien. Hermanos, Ya. que todos los planes que hagamos fuera de Dios nos salgan mal. Pero ¿qué ocurre? Hay un segundo grado de disciplina. Es cuando Dios permite que la voluntad del hombre se cumpla. Y cuando nos ve tan obstinados detrás de nuestros deseos, cuando nos ve tan obstinados detrás de lo nuestro,
que nos habla y nos avisa y nos avisa y nos dice y nos trata y nos golpea, pero nosotros seguimos en una obstinación hacia nuestros propios planes, hacia nuestro propio ego, hacia nuestro propio orgullo, y Dios dice: adelante, se va a hacer tu voluntad. ¿Quieres codornices? Tómalas. ¿Quieres codornices? Tómalas. Y más peligroso de que Dios me niegue algo con amor es que me lo conceda con ira. Peor es que Dios me conceda algo enfadado. Ese es el peor peligro que existe. Que Dios me diga: ¿quieres rey? Toma, Saúl. Que Dios me diga: ¿quieres codornices? Hijo mío, solo vas a aprender la lección viendo lo que puedes cosechar de tus propias decisiones. Pues adelante, toma codornices, come y hártate. Dice: y tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Pidiendo comida a su gusto. Teniendo al Dios del maná, teniendo un alimento único, podían presumir de que no había un pueblo que pudiese comer maná. Ellos podían decir: mirad, tenéis cocineros de primera, ¿verdad? Tenéis la mejor gastronomía, pero esto es maná, esto es comida de Dios. Esto me lo dio Él, esto es único. Pero ay, Padre, en vez de valorar que son un pueblo único, en que el menú se lo prepara Dios, quieren un menú humano y dicen: me bastó del maná, me he cansado de esto. Hermanos, ¿puede ser que nos cansemos de los celestiales? Sí, hermanos, permítame decirlo con mucho amor y mucho cariño. A veces nos comportamos tan carnalmente que nos llegamos a cansar de las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios comprometen más, y preferimos la costumbre humana, y preferimos el día a día humano, porque no compromete. Hay veces que el Dios del Sinaí demanda demasiado, y es más cómodo servir al becerro de oro, que no te cambia, que no te confronta, que no te transforma. Y hay veces donde Dios ve a su pueblo tan obstinado que dice: adelante, ¿quieres a la carta? ¡Toma! ¡Aleluya! Toma codornices. ¿Quieres esta posición? ¿Quieres este cargo? Tómalo. Adelante, yo no te pongo, pero tómalo. Que nos libre Dios. Amén. Que nos libre Dios de ganar posiciones sin que Él nos ponga. Que nos libre Dios de ganar dinero sin que Él nos lo provea. ¿Verdad? Que nos libre Dios de ser famosos sin que sea Él el que nos lance. Que nos libre Dios de todo éxito fuera de su voluntad, porque no es verdadero éxito. Lo peor que le puede pasar a alguien es cuando Dios dice: mira, vas a ir, vas a llegar, pero no voy contigo. Yo sé que esta palabra es específica de Dios para alguien en este lugar. Si Dios te está diciendo no, deja de insistir. Si Dios te está diciendo no, deja de insistir. Aprende la oración del Getsemaní. No se haga mi voluntad sino la tuya. No dejes de orar. Eso no lo quiere Dios. Pero no ores en obstinación. Ora reconociendo y deseando su voluntad. Amén. Su voluntad es el mejor regalo que puedes recibir. Porque un grado de disciplina divina de los más terroríficos es cuando Dios dice: yo no te lo doy, pero tómalo. Es por eso que con un amigo mío, hablando y riendo hace poco, me decía: bueno, ¿y el avión qué pasa? El miedo a que algo pase, a que... Digo, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Dice: pero ese versículo es difícil con 30 años. O bueno, yo 29. Pero no tengo miedo a una muerte prematura. Tengo miedo a vivir más de lo que Dios quiera. Hubo un momento donde Dios le dijo a Ezequías: ordena tu casa porque te llevo, te vienes conmigo. Y no digo que sea fácil, pero ¿cuántos creen que la mejor decisión y el mejor tiempo es el de Dios? Ezequías, prepara tu casa porque quiero reunirte conmigo. Y él se vuelve a la pared: ¡ay, mira que he bebido en limpieza delante de ti! Y Dios lo ve tan obstinado que nos quiere enseñar una lección a todos los hombres. Y aquí va una ciencia muy profunda de estos textos. La oración puede cambiar la voluntad de Dios. Y hay quien toma este pasaje y dice: Ezequías cambió la voluntad de Dios. No.
Dios usó a Ezequías para demostrarnos lo que pasa cuando Dios hace la voluntad del hombre. La voluntad de Dios seguía siendo la misma, pero dijo: Ezequías, si te niegas a morir te voy a enseñar algo. Te añado 15 años. Hermanos, en esos 15 años nació Manasés, uno de los peores reyes que ha tenido el pueblo y una de las peores ruinas que ha tenido el pueblo. ¿Por qué? Porque nació en la prórroga de años que Dios no preparó para Ezequías. Porque nació en años que no estaban en el plan de Dios. Y a través de eso, ¿Dios qué hace? No es que Dios esté cambiando su voluntad, porque Él es invariable y en Él no hay sombra de variación. Con eso Dios nos está enseñando qué es lo que pasa cuando Dios cede a la voluntad del hombre. Dice: adelante, de acuerdo, yo no te lo doy, pero tómalo. Hermanos, que me libre Dios y que nos libre Dios de vivir un día más de lo que Él quiere. Que nos libre Dios de experimentar y alcanzar cosas que Él no nos da. Porque uno de los peores juicios y disciplinas es alcanzar cosas que Él no te dio. Es tener triunfos fuera de su voluntad. Y eso que produce el empoderamiento de hombres carnales, la influencia de hombres que no son bendición, las experiencias de sueños cumplidos que una vez que se cumplen se convierten en pesadillas. Señor. Porque los sueños fuera de la voluntad de Dios se cumplen en pesadillas. Lo creo. Por eso Dios ha metido a su pueblo en el segundo grado de disciplina. Pero una vez que estos dos no han funcionado, me dan unos minutos más. Sí. Tengo que terminar con esta tercera disciplina, la más terrorífica, la peor de todas, la que más nos tenemos que echar a temblar. Dios dice: andaré y volveré a mi lugar. Andaré y volveré a mi lugar. El tercer y peor grado de disciplina, ¿me dejan que se lo diga? Amén. Cuando Dios retira su presencia de un lugar. Cuando Dios retira su presencia y dice: adelante, si puedes continuar sin mí, continúa sin mí. La ausencia de su presencia, que hace que se estremezca el corazón y nos sintamos a envejecer por dentro, y que las mayores bendiciones no tengan sentido, y que los mayores regalos de esta vida pierden atractivo. David, con una corona, viviendo en un palacio como un rey que era, dice: mira, se envejecieron mis huesos, lloraba todo el día, se agravó sobre mí su mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué? Porque Él retiró su santa y divina presencia. Es lo peor que nos puede pasar. Y no estoy hablando de ese grado en el que el Espíritu Santo se marcha y la salvación se pierde, porque yo creo que la salvación se puede perder. Cuando se llega a un grado de resistencia al Espíritu Santo, cuando se ha hecho apagar al Espíritu, contristar al Espíritu, resistir al Espíritu y hacer afrenta al Espíritu, esas 4 transgresiones con el Espíritu Santo sin arrepentimiento terminan en que el Espíritu Santo dice: adelante. Entonces se produce como resultado una vida reprobada, que ha sido sembrada por la semilla santa, pero produce espinos y abrojos. Pero no hablo de ese retiro de su presencia, porque eso no es una disciplina, eso es condenación. La disciplina no es condenación, la disciplina es para corregir y mejorar. La condenación es para los impíos, la disciplina es para los hijos. Luego entonces, ¿cuándo Dios puede retirar su santísima presencia como disciplina? Pues sencillamente cuando Dios sigue estando con sus hijos en individual, pero retira su presencia de la actividad. Cuando Dios está en los corazones de cada uno de sus hijos, porque Él dice: rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Eso es lo que ha dicho el Señor Jesús. Él estará con vosotros para siempre. Y está todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos se gozan con eso? Pero hay un momento cuando Dios puede estar acompañando a sus hijos, pero retirando su presencia de la actividad pública, porque no está de acuerdo con lo que se hace. Porque Él dijo que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está en medio, pero tiene que ser en su nombre. Y las cosas en su nombre no es una coletilla que digamos: estamos aquí en su nombre.
No son palabras. Decir en su nombre es decir bajo su cobertura. Decir en su nombre es decir bajo su aprobación. Decir en su nombre es decir bajo su orden, bajo sus principios y bajo su palabra. Por lo tanto, lo que se efectúa y lo que se hace fuera de su orden, de su palabra, de su obediencia, no es en su nombre, aunque se ore y se cante, aunque se predique, aunque se diga que es en su nombre. Y hay momentos donde Dios está con sus hijos como Padre, pero retira su presencia de algunas actividades porque su presencia no está. Hermanos, vamos a sincerarnos. ¿No has ido a algunos eventos y algunas actividades donde has entrado y has dicho, Señor, ¿qué pasa? Que te sentía más en el coche adorándote y bendiciéndote que aquí? A todos nos habrá pasado alguna vez. Eso es la negativa de Dios a manifestarse, porque detrás de lo que se está haciendo, el corazón y la intención es no darle la gloria. Puede haber intereses económicos, puede haber intereses denominacionales, puede haber intereses de muchas maneras, pero la intención es darle la gloria. Y donde Él no es el Rey, donde Él no es el Señor, Él sencillamente está con cada uno de sus hijos, pero no está en lo que se está haciendo, no respalda lo que se está haciendo, no honra lo que se está haciendo. Y eso queda como resultado la ausencia de su aprobación, de su poder y de su presencia. Es lo que produce que los incrédulos vengan y se salgan sin haber sentido nada. Es lo que produce que el depresivo venga y se vaya con su depresión. Eso es lo que produce que el pecador venga y se divierta y se sienta a gusto siendo pecador y no sienta necesidad de cambiar. No me queda otra que eso es por ausencia de gloria y por ausencia de presencia. Eso produce que gente poseída por espíritus inmundos vengan y aplaudan el mensaje y canten y aparenten estar alabando cuando antes se revolcaban por el suelo y gritaban y decían ¡no! ¿Qué pasa? Que ahora vienen y dicen amén y aplauden y dicen que bien lo has hecho, Emilio. Eso no es otra cosa que ausencia de gloria, ausencia de poder, ausencia de presencia. Aleluya. Porque Dios, hay un momento donde la única manera en la que ya puede demostrar su aprobación es ausentándose y marchándose. Y ante esto es donde se muestran dos reacciones. La del que no le echan falta, porque no nació de nuevo. Y la del que ama su presencia y nota su ausencia. Y en respuesta a la disciplina divina, cuando Dios ha dicho, andaré y volveré a mi lugar. Hasta que reconozcan. Ay, Padre. Dios dice, valoran tan poco mi presencia que van a tener que probar mi ausencia. Porque solo a veces a través de su ausencia valoramos su presencia. Cuando David ha sentido su ausencia, dice, Señor, no me eches de delante de tu presencia, crea en mí un corazón limpio, no quites de mí tu Santo Espíritu, Espíritu noble me sustente, devuélveme el gozo de tu salvación. No le pide, devuélveme la corona, devuélveme el prestigio, devuélveme las victorias. No dice como Saúl, honrame delante de los ancianos, dice, no, hay algo sin lo que no puedo vivir, no puedo vivir sin tu presencia, sin tu sabor, sin tu abrazo, sin saber que estás aquí. Nada tiene sentido. David ha reaccionado como alguien que tiene sentidos espirituales y aunque se ha equivocado y aunque he tenido que sufrir la ausencia, ha dicho, Señor, hasta aquí. Por eso hay un pueblo en Oseas capítulo 6 que ante su ausencia dice, capítulo 6 verso 1, venid, venid, hemos aprendido la lección. Venid y volvámonos a Jehová. Venid y volvámonos a Jehová. Venid y volvámonos a Jehová. Ya hemos probado su ausencia, hemos sufrido su ausencia, pues vengan ahora y volvámonos a Jehová. Volvámonos a Jehová. Hermanos, creo sinceramente que este es el mensaje para este tiempo. Es la hora de restaurar la relación rota con Dios que muchas vidas están viviendo en medio de nuestras iglesias, en medio de nuestros bancos. El grito de guerra que creo que tiene que ponderar es venid y volvámonos a Jehová. Volvámonos a Jehová. ¡Amén!
que no se ha marchado del culto, pero hace tiempo que se ha distanciado de Dios. Hay gente que no se ha revelado abiertamente, pero en sus corazones están albergando dolores, incomprensiones por lo que Dios permitió, por lo que Dios no le dio, por lo que Dios no le concedió. Y aunque están en nuestros bancos, aunque siguen en los cargos, aunque no se han marchado al mundo porque no van, el mundo no va con ellos, pero su relación con Dios se ha distanciado hace mucho tiempo. Están distantes, están fríos, no le sienten, se les pasan días y días sin hablar con Él. Hermanos, ante tal situación, creo que el grito de guerra es este: volvámonos a Jehová, volvámonos a Jehová, volvámonos a Jehová. Él tiene que volver a ser lo primero, iglesia. Él tiene que volver a ser el centro, Él tiene que volver a ser nuestra pasión, Él tiene que volver a serlo todo. ¿Cómo está tu relación con Él? Hoy no te voy a preguntar cómo está tu ministerio, cómo está tu cargo, cómo está tu relación con el pastor, ni tu compromiso con la iglesia. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Cómo está nuestra relación con el Padre, hermanos? Venid y volvamos a Jehová. El avivamiento comienza en la presencia de Dios. Amén. Comienza en la presencia de Dios y muere en la ausencia de Dios. El avivamiento no se encuentra en un sistema, no se encuentra en un cambio sistemático, no se encuentra en una actividad. El genuino avivamiento está en volver a Él, está en la intimidad de su santa y divina presencia. Volvámonos a Jehová, porque Él hirió y Él nos vendará, porque Él arrebató y Él nos curará. Y termina diciendo: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Te adoro mi vida, Señor. Santo eres, Señor. Y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Un pueblo que lleva años tratando con Él, pero dice: proseguiremos en conocer a Jehová, en conocer a Jehová. Esta es nuestra urgencia, hermanos. Creo que necesitamos conocer a Dios más que nunca. Reciben esta palabra con mucho amor, con buena sombra y con cariño. Nuestra mayor necesidad es conocerle a Él. ¿Verdad? Es intimar con Él, es saber cómo piensa y cómo siente tu Maestro, tu Salvador. Es conocerle a Él, y proseguiremos en conocer a Jehová. Gloria a Dios. Seguiremos en conocerle. Samuel durmió 16 años en el templo al lado del arca, y dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová. Estar en el templo no garantiza conocer al Dios del templo. Estar en el arca no garantiza conocer al Dios del arca. ¿Cuántos tienen hambre por conocerle? Se trata de conocerle. Aleluya. Y si a alguien le parece que esto es una palabra de evangelismo para quien está empezando a hablar sobre conocer a Dios, Moisés dijo: enséñame el camino para que te conozca. Moisés, con decir eso yo creo que basta. Moisés, con 80 años, dijo: enséñame el camino para que te conozca. Escuchen, otra oración de Job. Job, el único en la tierra, ese Job, le dice: de oídas te había oído. Y conociéndole de oídas, ya era perfecto, justo, resto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que eso no era conociendo a Dios de oídas. Pero a pesar de sus virtudes morales y aún espirituales, justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tiene que decir: de oídas te había oído. A Job no le importaba reconocerlo una vez que vino la revelación de Dios. Sí, Señor. De oídas te había oído. ¿Por qué? Porque Job tenía mucha incomprensión en su mente, en su corazón, tenía confusión, no entendía lo que estaba pasando. Y después de 40 capítulos de silencio dice: respondió Jehová a Job desde un torbellino, porque Dios responde. Aleluya, le daré otra oportunidad. Dios responde. ¿Y cómo le responde? No le responde dándole una explicación. Yo pregunto: ¿dónde está la explicación de Dios? Job,
Lo he tenido que hacer así por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Dónde está la explicación de Dios? Dios no le explica nada a Job. Dios no le dice, me he llevado a los 10 hijos de golpe por esto y por esto y por esto. No le explica nada. Job tiene el corazón roto, pero no le explica el porqué de los hijos, el porqué de la enfermedad y el porqué de quedar en la ruina en un solo día. Pero señores, Dios simplemente aparece y dice, Job, te voy a hablar de quién soy y de cuánto poder tengo. Job, ¿puedes tú hacer esto? Job, ¿puedes tú hacer esto otro? Pues yo sí. Job, ¿tú llegas aquí? ¿No llegas? Pues yo sí. Job, tú puedes guardar en depósitos el viento, tú puedes guardar en depósitos el granizo. Job, tú puedes mirar desde los cielos y abatir a los soberbios. Job, es decir, ¿qué harías si tú estuvieses en mi lugar? ¿Cómo harías tú mi trabajo si tú estuvieses en mi trono? Job, ¿de verdad te crees que sabes tanto? Ciñe como varón tus lomos que te voy a enseñar algo. Ni sabes tanto como crees, ni puedes tanto como crees, ni eres tan justo ni tan perfecto como crees. Entiende quién soy yo y así entenderás quién eres tú. Cuando Job le ha escuchado, no le explica el porqué de su sufrimiento, pero ¿qué ocurre? Que le revela quién es él. ¡Oh, aleluya! Cuando se está herido y en rebelión, no se necesita una explicación, porque hay cosas que si Dios te las explicara te revelarías más y no serías feliz. No se necesita una explicación, pero cuando Dios se revela, cuando Dios se da a conocer, Job le ha conocido a él y le preguntamos, Job, ¿por qué te sientes restaurado? Job, ¿por qué dices ahora te preguntaré y tú me enseñarás? Job, ¿por qué has dicho me arrepiento? ¿Te ha explicado el porqué de tu sufrimiento? Y Job dice, no, pero me ha explicado quién es él. Le he conocido a él. Y como le he conocido a él, me arrepiento, me vuelvo de todas mis palabras y me tiro al suelo para decirle perdón.